Ya puedes, Mafer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la plataforma latinoamericana de Bolilleras Live. En esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a Adriana Armani. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Maestros del Hilo en Italia. Está con nosotros también don José Manuel Gironés. Él es coordinador general del Centro de UNESCO Valencia Mediterráneo. Don Pascual Casañ Muñoz está con nosotros también, coordinador general del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo. Y Jorge Maya está con nosotros, él es maestro de bordado en oro, quien será nuestro intérprete de apoyo en esta ocasión. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Y bueno, empecemos esta emisión de hoy con nuestro debate, que es nuestro primer debate del año. Va a estar muy interesante. Y bueno, el tema de hoy es los encajes y bordados en la ruta de la seda y lo acontecido en el 2021, con apoyo de don José Manuel Gironés y Pascual Casañ Muñoz. Y bueno, empiezo contigo, Adriana, mucho gusto. Y bueno, platícanos un poquito, ¿quién es Adriana Armani? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es que llega por el amor y la pasión por este medio textil? Ho cominciato molti anni fa a ricamare, quando ero piccola. Poi ho continuato durante la mia vita, era una passione molto forte e l'ho fatta diventare il mio lavoro principale. Adriana cuenta que ella desde muy pequeña ya empezó a bordar, siguió siempre durante muchísimos años hasta que consiguió convertirlo, gracias a su pasión, en su modo de trabajo, en su vida. Insegno ricamo da 30 anni circa. Ho cominciato circa 30 anni fa con la scuola a Firenze e in altre città della Toscana. Adesso insegno a Firenze e in Italia o all'estero quando mi chiamano. Ella hace casi 30 años que se dedica a enseñar bordado en escuelas tanto en Italia como fuera cuando también la llaman, cuando hablan de ella, de los diferentes proyectos, pero ahora también continúa esa raíz de enseñanza en Florencia como siempre ha tenido. Da qualche anno, da 3 anni circa, insieme ad altre colleghe italiane, ho anche fondato la Corporazione delle Arti, che è un'associazione di categoria degli insegnanti, anche degli uomini, speriamo che arrivino presto, degli insegnanti di arti di filo italiani. Hace unos años se organizaron con diferentes personas en Italia para crear lo que se llama la Corporación Nacional de las Artes del Hilo. Entonces, esperan desde luego siempre cada vez captar a más personas y también a más hombres que siempre están en un segundo plano para, digamos, valorizar, continuar siempre valorizando dentro de esta corporación las artes del hilo, que son diferentes, ¿no? Que hay varias. È uno scopo molto importante, noi crediamo, perché l'insegnante di arti di filo, non solo di ricamo e di merletto, ma anche di tessitura e di cucito non sartoriale, è una professione molto importante, molto diffusa, ma senza riconoscimento. ¿Qué ocurre? Que todas estas artes del hilo, que son además históricas, tanto el bordado como los encajes, todas sus versiones, incluyendo también la costura creativa, la costura no de confección, son siempre, han sido siempre trabajos que en realidad no han mantenido una categoría de título, una especie de reconocimiento oficial. Para esto es para lo que en realidad se creó la Corporación de las Artes, para valorizarlo con su titulación correspondiente, hasta que consiguieron crear la nacionalización y el reconocimiento del Estado italiano como corporación para los maestros o maestras de artes del hilo. Questo scopo è molto così importante per noi che ci stiamo dedicando veramente tanto tempo
e però in 3 anni abbiamo fatto molti passi avanti. Con este objetivo que tiene siempre la corporación de esta valorización, reconocimiento, se han hecho tantísimo trabajo entre todo el grupo, entre toda la gente que también colabora con ellos, pero que en 3 años han dado unos pasos verdaderamente altísimos, grandiosos. Un obiettivo importante è che l'anno scorso, nel 2021, abbiamo frequentato un corso per il riconoscimento della formazione degli adulti a livello europeo. En el año pasado, en el 2021, consiguieron el paso, uno de los grandes pasos que han dado en la corporación por la Unión Europea, la formación de los adultos. Entonces ya tienen esa categoría como corporación. E abbiamo ottenuto la certificazione per questo. Y para esto con su certificado. E inoltre abbiamo ottenuto il riconoscimento del nostro Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda le attestazioni che noi possiamo rilasciare. Otro de los grandes pasos ha sido el reconocimiento del Estado del Desarrollo Económico, del Ministerio del Desarrollo Económico italiano, porque ahora permite que la corporación entregue los atestados, los diplomas, la diplomatura oficial a los maestros, maestras que pertenezcan, que hagan los exámenes correspondientes de la Corporación de las Artes del Filo de Italia. E queste attestazioni vengono rilasciate solo dopo aver fatto una prova d'arte, che è un esame per i maestri in cui devono dimostrare cosa sanno fare. En los exámenes, que son las pruebas de arte, deberán enseñar, deberán convencer que saben hacer todo eso, toda esa técnica, explicar esa técnica. Hay un desarrollo también de preguntas para poder conseguir ese diploma oficial de la Corporación de las Artes para maestro de hilo. E questi sono i primi 2 risultati, ma andremo avanti sicuramente ancora. Aunque sean estos los 2 primeros grandes resultados, irán adelante y seguirán creciendo todavía bastante más. Qué interesante, Adriana. Más o menos, ¿cuánta gente participa en esta asociación? In questo momento siamo 25 persone, 25 insegnanti dal nord al sud Italia, in ogni regione italiana. Hay presentes en todas las regiones italianas, hay presentes y son 25 de norte a sur, 25 componentes. ¿Cuáles son sus actividades principales? Noi facciamo molto diffusione delle arti di filo, cerchiamo di farle conoscere il più possibile in maniera approfondita e in maniera importante alle nostre allieve e ai nostri allievi. La principal actividad en la que ellos se esfuerzan es la divulgación y la difusión de estas artes de hilo al mayor número de personas, al mayor número de lugares posible, tanto a personas que quieran aprender como también a los maestros. Noi crediamo che trasmettere la tradizione sia veramente molto importante, in modo che anche le generazioni future possano continuare a tramandare la nostra tradizione secolare di ricamo. En realidad, la corporación entiende que es súper importante transmitir siempre todas estas técnicas, este saber hacer, para que las próximas generaciones continúen siempre mandándolo hacia adelante, ¿no? Noi non siamo più molto giovani e poiché nella scuola italiana non si insegna più, non si insegnano più le arti di filo, se non le trasmettiamo noi, si perderanno. El riesgo que ellos entienden es que, como ahora la edad media
es relativamente alta, ya no somos tan jóvenes, dicen ellos, se entiende que hay un riesgo de perder estas técnicas y estas profesiones, dado que en la escuela oficial no hay este tipo de asignaturas, este tipo de artes de hilo, como para la enseñanza general de los niños o las niñas, ¿no? E invece siamo sicurissimi che ci sono ottime opportunità professionali, non solo per insegnare, ma anche per il mondo della moda, per esempio, o in altri settori. Y además entienden siempre que existen, dan cuenta de ello, de que existen grandes oportunidades profesionales. Para eso hay que estudiar las técnicas. No solo en el sector de la enseñanza, también hay actividades profesionales interesantes en el mundo de la moda y en otros diferentes sectores, ¿no? Esta difusión que hacen, ¿cómo la manejan? ¿A través de ferias, a través de exposiciones, de cursos, de talleres? Sì, noi facciamo alcune fiere durante l'anno e diciamo le più importanti che riteniamo nel settore delle nostre arti di filo, in modo da far vedere a tutti, ai giovani, ai meno giovani, a tutte le persone che sono interessate, cosa sono le arti di filo, per cambiare la mentalità sulle arti di filo. Ellos están presentes en las mayores ferias, ¿no? En los eventos más importantes, en toda Italia en realidad, y ellos intentan siempre enseñar qué es esto, o sea, mostrar lo que es esto, porque deben mostrarlo a cualquier persona y a todas las edades. Deben intentar llegar al mayor número de personas para crear ese interés y explicar cuáles son las artes del hilo. Soprattutto vogliamo far capire ai giovani che pensano che le arti di filo siano delle arti da vecchie, da persone vecchie, vogliamo invece far capire che sono arti di espressione, che ci si può esprimere esattamente come con la scultura, come con la pittura e con le altre arti, solo che si adopera il filo. Uno de los objetivos de ello en esta divulgación y difusión es literalmente el sector joven. ¿Por qué? Porque hay esa conciencia, hay esa especie de idea preconcebida de que las artes de hilo son como cosas de viejitas, ¿no? Como cosas de entretenimiento de viejas, ¿no? Entonces, es una frase que no gusta, en realidad no gusta y no tiene sentido. Entonces, se intenta enseñar a estas personas que estos son artes como cualquier otra para poder exprimirse, ¿no? Para poder expresar cualquier sentimiento y cualquier obra de arte podría ser como una escultura, como una pintura o como cualquier otro tipo. Muchas gracias, Adriana. Regreso contigo. Voy a dar paso a Pascual Casay Muñoz. Hola, Pascual. ¿Se oye? Se oye. Adelante. Perfecto. Muy bien. Pascual, bueno, el tema de hoy obviamente es pues la ruta de la seda, la importancia que tuvo la Multaca 2021. Si nos puedes platicar brevemente lo acontecido en el 2021, que ya no nos dio tiempo de tocar el tema en las entrevistas anteriores, si nos puedes explicar un poquito brevemente de lo que pasó y seguimos con los encajes y bordados en la ruta de la seda. Muy bien, perfecto. Bueno, la Multaca, para que la gente que jamás hubiera oído esta palabra, la Multaca es una palabra árabe que significa lugar de encuentro amistoso. Federico Mayor Zaragoza, que era el secretario general de la UNESCO, en 1995 creó estas multacas que en realidad son congresos internacionales. Me paro por si queréis traducir o continúo. Sí, adelante, adelante.
Sì, puedo traducirlo all'italiano, ¿verdad? Sì. Allora, la mutaca viene dalla parola araba e significa punto di incontro, punto dove la gente si crea sue relazioni sociali, no? E allora, oggi è diventato un movimento, un evento internazionale dove si incontrano persone di tutto il mondo. Perfecto. Nosotros, la UNESCO de Valencia, en el año 2005, Federico nos transfirió la organización de estos congresos. Nosotros anualmente celebramos estas multacas en referencia a dos ámbitos. Uno, el estudio y análisis de la seda, y otro en relación con el cáliz de Valencia. Es que no lo escucho. No me escucha, ahora sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, sí. Ahora sí, mejor, que decía que en el año 2005, don Federico Mayor Zaragoza nos encomendó que organizáramos estos congresos internacionales. Y nosotros... Traduzco corto aquí y seguimos. Nel 2005 il signor Federico ci ha lasciato perché noi organizzeremo tutti gli eventi da quel momento in poi. Nosotros, a partir de esa fecha, la organizamos en dos ámbitos. Uno referido a la ruta de la seda y otro referido a la ruta del grial o cáliz che si encuentra en la Catedral de Valencia. Allora, da quel momento noi puntiamo su due aspetti diversi. Uno sarebbe quella chiamata la ruta della seta, no? Questo movimento conosciuto commerciale, e poi l'altro ambito, l'altro aspetto sarebbe il Santo Calice che si trova nella Cattedrale del Duomo di Valencia. Bueno, a estos congresos asisten personalidades, conferenciantes de todo el mundo y están presididas por los reyes de España. In questi eventi, questi convegni sono annuali e vengono tutte le persone, tanto persone per fare dei convegni, persone professionisti del settore, anche altre persone studiosi, e normalmente l'inaugurazione la fa la famiglia reale spagnola. Eso es prácticamente todo lo que podríamos decir. Posso aggiungere una piccola notizia. Oggi si celebra a Madrid la giornata del turismo mondiale e oggi, dia 20, il protagonista è la regione di Valencia, sotto la presidenza della famiglia reale di Spagna in questo momento, che partecipano molto volentieri dell'impulso all'arte del filo, los hilos, quello che passa della nonna alla mamma, della mamma alla figlia e così via, per tanto tempo, come alla Sociaria de Arpino in Italia, o come a Agrigento della Sicilia, o come a Firenze, a Venezia, perché questo è stato un punto ricchissimo della tradizione europea. La gente pensa sempre che la seta di Asia è un'avventura di Marco Polo. Marco Polo ha arrivato un viaggio meraviglioso. Don José, por favor, don José, deja que traduzca, sí, porque al hablar en italiano hay personas que no entienden. Perdona. Solo decir que para nosotros
fueron los árabes de Damasco los que trajeron la seda a la península ibérica por el norte de África, 500 años antes de que naciera Marco Polo. Poi fare una chiarire una traduzione. Jorge, ¿quieres Sí, sí. traducirlo? ¿Qué parte os traduzco? ¿Te hago un resumen? Resumen, sí. Os hago un resumen. Perfetto, Os hago un resumen. perfetto. Os hago un resumen. Que hoy se inaugura en Madrid la Feria Internacional del Turismo. Un punto maravilloso porque es una de las grandes ferias en el mundo. De hecho, hoy se inaugura con el día especial para Valencia, ¿no? Para la comunidad de Valencia. Y bueno, el arte de la seda ha sido siempre una tradición absoluta en Valencia, o sea, donde ha sido siempre profesional, histórico, existen documentos además sobre todo ello, y se habla mucho también de lo que es la introducción de Marco Polo con sus viajes de la seda que trajo de Asia, pero que es cierto que en la península ibérica existen pruebas de que en la península ibérica, 500 años antes, ya los árabes desde África trajeron el material de seda a la península, o sea, lo llevaron a Europa en esa época. Con vuestro permiso vamos a poner un breve vídeo de UNESCO Valencia sobre todo este tema. Un momentito. Adelante. A ver. Unos segunditos más y ya podremos ver el video. Ahí lo tenemos ya. Ahí lo tenemos. Está tardando un poquito, pues esta transmisión está simultáneamente en casi todo el mundo. Por eso la tardanza, pero ya en un segundito lo tenemos.
conocer un territorio diverso y enriquecedor de la Comunitat Valenciana. Un viaje en el tiempo por la naturaleza y el patrimonio. Territorio Grial, Mediterráneo rural en estado puro. Decirte que estaba equivocado. El objeto más perseguido durante siglos nunca pudo ser de madera. Te mostraré una piedra preciosa tallada a mano hace más de 2000 años. Y el misterio de su pequeña cicatriz. Su viaje desde Jerusalén hasta Roma y finalmente España. Donde seguirás sus pasos a través de una ruta llena de aventuras. Descubrirás una pintura renacentista de la Última Cena con un detalle que no podrás olvidar. Sabrás todo acerca de un símbolo que ha unido culturas y que dos papas mostraron al mundo.
sabrás por qué fue custodiado durante siglos bajo una inmensa roca hasta que al fin llegó a la ciudad que dominaba el Mediterráneo. Conocerás la historia de los reyes que más lo desearon y de héroes anónimos que arriesgaron su vida por él. Te traduciré su enigmática inscripción que se lee en árabe y hebreo. Y todos los detalles por fin encajarán. He venido hasta Valencia para que puedas conocer el auténtico Santo Grial. Gracias. Don José Manuel, ¿cuáles son los objetivos de la UNESCO como parte del legado de los intercambios comerciales y culturales a través de la Ruta Internacional de la Seda? Perdón, para mí era la pregunta, ¿para mí? Voy con don José Manuel. Don José Manuel. Es para don José, espera. Es para don José la pregunta. Para don José. Sí. Vale, muy bien. Repítela, por favor. Claro. ¿Cuáles son los objetivos de la UNESCO como parte del legado de los intercambios comerciales y culturales a través de la Ruta Internacional de la Seda? De los romanos hubo comercio para traer de China la seda. ¿Eso se comprende? La seda era muy difícil traerla por los desiertos de Asia, pero en cuanto tocaba el litoral de Palestina y de Siria en el Mediterráneo, las rutas por mar se hicieron muy estables y seguras. De la seda, el puerto que tenía recepción de barcos cargados con materiales, productos de Asia, principalmente de China, construían una gran casa del comercio llamado La Lonja, que es un edificio grande y airoso y que se encuentra en Italia, en muchísimas ciudades de Italia. Y en España, la más famosa del siglo XV fue la Lonja de Valencia, que recibió 400 familias de Génova y familias también de otras partes de Italia, vinieron y se instalaron en España para desarrollar la seda que llegaba por mar. Eso trajo el Consulado del Mar, que es la institución que regula las buenas prácticas del comercio marino. Valencia tuvo en el siglo XV la más famosa lonja de la seda. Perdón, José Manuel, gracias. Jorge, ¿quieres traducir en resumen? ¿Puedo hacer 3 frases de resumen, ¿no? En italiano. Entonces, Claro. allora, lui raccontava che quella che chiamiamo la ruta della seta nasce veramente perché all'inizio era super difficile, assolutamente quasi impossibile attraversare tutta l'Asia per portare quel materiale della seta in Europa. Allora, quando trovano che la ruta marittima diventa stabile, diventa un percorso abbastanza fattibile, alla fine rimane come ruta fissa, ruta continua. Era quello che cominciano tutti i porti, tutte le grandi città a creare
quel tipo di loggia, quel tipo di istituzioni dove fare tutta la regolazione, tutto il commercio. A Valencia si trova una delle più importanti del 1500. Hecho. È un dato curioso, lo diré en español, en lengua castellana. El Pacífico, el Océano Pacífico, estuvo 250 años enviando galeón de Filipinas con la seda de la China a Acapulco, México, subió hasta California y hasta casi Canadá y bajó hasta Chile en el extremo sur del continente americano, y todo el continente americano tiene tradición directa de los productos filipinos asiáticos. Hubo en todo ese tiempo 2 barcos hundidos que se perdieron por tempestad. En el lado del Atlántico hubo también un comercio por los galeones españoles que iban hasta Portobello, pero se perdieron 400 galeones perseguidos por una piratería constante en las Antillas, favorecida por los ingleses y los franceses, y fue muy difícil de mantenerlo. Ahora ha habido la sentencia final que Estados Unidos ha obligado a la compañía norteamericana Odyssey a devolver a la nación española el tesoro más importante que se ha encontrado nunca bajo el mar. Y eso está ahora en Cartagena, España. Traduce. Allora, diciamo che con quei movimenti anche attraversando il Pacifico, tutto il materiale arriva, non solo le sete e le spezie, arrivano tantissimi tipi di materiale in tantissimi paesi diversi, dalla Filippina a tutta l'America anche. E negli ultimi anni anche saranno scoperto tantissimi galeoni, tantissimi barchi nascosti nel mare, no? Tutti i barchi persi, no? E l'ultima notizia è che la compagnia Odyssey degli Stati Uniti è stata condannata a portare indietro, a dare alla Spagna tutto il materiale trovato, che è una collezione grandissima dei tesori che erano della Spagna, però l'hanno trovato la compagnia Odyssey, e adesso già sono stati condannati, e ora possiamo trovarli, tutta la collezione possiamo trovarli a Cartagena, in Spagna. Gracias, bravo. Muchas gracias. Regreso con ustedes, don José Manuel Pascual. Quiero presentarles a nuestro público en vivo en la sala. Aquí tenemos nuestra gente de cajón. Está Malú, está Héctor Díaz de Colombia, María Tomás de Oliva. Hola, hola. Tenemos por ahí, también veo a Silvia de Folk, me parece que también está por ahí. Está Elizabeth Horta de Brasil. Y bueno, pues adelante, si alguien gusta hacer algún comentario, adelante, este es su espacio. Bueno, empecemos. En algún otro programa que estuvimos hablando de la seda. Bueno, buenas tardes, soy Héctor Díaz de Colombia. Encontraba yo, les comentaba yo que encontré aquí en mi país, en la parte norte de Sudamérica, que tenemos una región sedera en el eje cafetero, y después lo vine a entender que es por la cuestión climatológica, los pisos térmicos. Entonces está la producción de la morera, que es como el tipo de seda que se produce. Ahora, con su intervención, muchísimas gracias,
entiendo por qué en esta zona llegó a nosotros esa cultura tan lejana en el momento dado de la historia en que llegó. Ellos, ¿qué pasa? Llegaron a través del puerto de Buenaventura, que fue un puerto internacional importante. Antes Panamá no tenía el cruce que tenía, pero a través de la costa pacífica, la entrada a nuestro país del comercio internacional era por el otro lado, a diferencia del Atlántico viniendo por las Antillas, era precisamente por la zona pacífica, y llegaron muchas culturas. Se entiende, por ejemplo, el por qué en el sur, Ecuador y esto, existe tanta cultura oriental. Jorge, ¿nos ayudas, por favor? Sí, te hago también un resumen. Necesito que me hagáis las frases más cortas, si no para mí es imposible. Sí, se me olvidó, disculpa, sì. Nada. Allora, faccio un riassunto, più o meno. Allora, nel punto di Colombia è stato anche con tanta influenza da altri movimenti commerciali, soprattutto alla fine arriviamo al più importante, che è soprattutto dall'Atlantico, no? Dall'Atlantico. E per quello che loro hanno tantissima tradizione anche con i bachi di seta e con la produzione anche propria di loro. Sí, es esa pienso que es ahí la razón y el motivo por el cual aquí tenemos esa tradición sedera que es completamente oriental, la apertura de nuestros puertos en el Pacífico. E per quello che con tutti i porti aperti al Pacifico sicuramente è quasi, diciamo, obbligatorio pensare che la tradizione delle seterie e dell'uso della seta a Colombia sia per quella tutta influenza dall'Oriente arrivando alla Colombia. Así es, muchas gracias. Gracias, Héctor. Malú, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Yo no tengo nada ni que añadir ni que decir, así que solamente que estoy encantada. Gracias, Malú. Elizabeth, hola. Hola, Elizabeth, ¿nos escuchas? No te escuchamos, ¿puedes prender tu audio? Ahí está. Pronto. Ahora escucha, ¿no? Sí. Quiero hacer una pregunta para Adriana. Claro. Adriana comentó que su asociación trabaja con lo bordado, como intenta trabajar con lo bordado, incentivar la producción del bordado como expresión, ¿no? Acá en Brasil, nosotros tenemos, creo que es una movimentación del mundo todo, porque acá en Brasil nosotros tenemos también los bordados como expresión del movimiento de las mujeres, lo bordado como expresión del movimiento de otros activismos, hay incluso grupos políticos que utilizam o bordado. Quando nós outros teníamos um presidente preso injustamente, tinha um grupo de bordados que fornecia, que trabalhava com esse tema. É muito interessante isso. E eu quero perguntar a Adriana se você me compreende, Adriana? Perdón, Elizabeth, vamos con Jorge para que nos traduzca mientras. Sí, perdón. Continuamos contigo. Ok, traduzco la pregunta a Adriana, aunque Adriana creo che la entiende, ¿no? Sì, ho capito comunque benissimo. Io non hice la pregunta ainda. Io solamente quero saber se este tipo de movimento há também em Itália, com o bordado como expressão de ativismo político, de ativismo de esse tipo de questões. Jorge, traduci il sì. suo... Allora, la signora Elisabetta vuole sapere se
come espressione del ricamo, tutti questi obiettivi di espressione artistica del ricamo, non è solo artistica, da loro c'è anche quello nel stile politico, diciamo che ha quell'accento politico come espressione anche. E lei vuole sapere se anche in Italia succede, se il ricamo si può usare come espressione però sulle idee politiche. Direi di no. In questo momento il ricamo viene utilizzato moltissimo ancora, e qui dobbiamo dividere le zone in Italia, perché nell'Alta Italia si prende il ricamo per una ragione e in Sud Italia si prende per un'altra ragione. Diciamo que Adriana dice que ella en realidad no cree que sea posible, que en realidad no se usa como político allí, pero sí existen diferentes tipologías de uso de expresión del bordado, sea en el norte que sea en el sur. Non è un'espressione politica o un modo di lavorare delle donne, di esprimersi delle donne per quanto riguarda la politica, però sta diventando sempre più una espressione artistica vera e propria, anche se ci sono ancora moltissime persone, sicuramente la maggior parte, che ricamano ancora per la biancheria, per oggetti d'uso. Digamos que en realidad en Italia no se tiene esa conciencia de bordar con ese acento, con ese punto de expresión en realidad política. Es más, se está convirtiendo ya en una verdadera expresión artística, ya se está considerando una verdadera expresión artística a la misma calidad de otras actividades artísticas. Pero sí que es cierto que todavía existen personas incluso que se dedican a bordar lencería, que es algo que a lo mejor puede parecer como de un pasado muy remoto, pero existen todavía personas que se dedican al bordado de la lencería. ¿Qué es lencería? La ropa interior. Ah, ok. O la ropa de casa. O también se consideraría en realidad, si queremos hablar de la ropa de casa, del ajuar de la casa, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Elizabeth. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buona notte all'Italia y buenos días a Brasil y el resto de lugares. Buenos días. Hola, ¿qué tal? È stato un piacere di conoscervi, Adriana. Grazie. Sì, mi piace molto tutto che hai spiegato. Curiosamente ho pensato perché io sono stato a Firenze con mia famiglia, abbiamo fatto un corso di italiano per stranieri e c'è una scuola a Firenze che è esclusivamente per imparare l'italiano. Sì. Si possono fare anche non solamente studio di italiano, sino che altre arti. Allora dovrete parlare con loro per mettere la vostra proposta. Ottima idea, ottima. Sì, perché loro fanno corso per gioieria, per gioielli. Sì. Corso per imparare a fare la pizza, corso per tante cose, e vengono stranieri di tutto il mondo. Infatti noi abbiamo conosciuto là gente di Giappone, gente della Polonia, e allora perché no mettere questo corso per imparare il ricamo e l'arte di filo? Così puoi anche prendere stranieri che vogliono, perché chi non ama l'Italia? Chi no? Allora, se vogliono imparare italiano e imparano altre cose, perché no? Ho pensato questa idea solamente, mi è piaciuto molto. Ottima. Tutto che hai spiegato. Ottima. Che puoi tradurre in spagnolo. O Silvia dice lo mismo, su mensaje lo dice directamente, ¿no? También, sí, si quieres sí. Más correcto, ¿no? Vale, sí, muy bien. No, que me ha encantado todo lo que ha explicado a Adriana, ¿no? Y como idea le he comentado que en Florencia hay una escuela para extranjeros
que acoge gente de todo el mundo. Nosotros estuvimos con nuestra familia, mi marido y mis hijos, en esta escuela para aprender el italiano, pero es que aparte en esta escuela puedes ir a aprender, o sea, a hacer un curso sobre joyería, un curso de cocina, un curso para degustación de vinos o un curso artístico en el que haces las cosas a dual, ¿no? O sea, por un lado estás aprendiendo, haciendo un curso de joyería y aparte aprendes el idioma italiano. En este curso, bueno, se podría hacer la propuesta de lo que quieren promover desde la asociación de Adriana, ¿no? Y bueno, explicaba esto, ¿no? Como idea para ellas porque están tan entusiasmadas y está muy bien, porque como bien dicen, claro, es un arte que hay que transmitirlo y de hecho, bueno, hay muchas posibilidades y lo que dicen de una expresión de arte es cierto también. Ahora me estoy extendiendo más, no he dicho tantas cosas en italiano, pero luego se lo digo a Adriana. Porque, por ejemplo, bueno, yo soy directora comercial de la única fábrica de alfileres que queda en España, que es, bueno, es Folk, y hay una aplicación con hilo que se llama String Art. Nosotros precisamente fabricamos unos alfileres especiales para hacer String Art, y el String Art se basa en hacer bueno, expresión artística con alfileres y hilo. Me refiero que hay tantas posibilidades con el hilo, o sea, spettacolare, spettacolare. Bene, Jorge, puoi tradurre l'ultima parte che ha detto per quanto riguarda la sua, o forse puoi farlo tu direttamente anche. Sì, lo faccio io se vuoi, sì. No, vi dico che mi è piaciuto anche quando hai spiegato che vorrei prendere non solamente l'arte di filo per fare il ricamo, sino come un'espressione di arte. Io dico che io sono direttrice commerciale dell'unica fabbrica di spilli che c'è in Spagna e noi facciamo un spilli speciale per fare string art. String art è il nome in inglese, non lo so come si dice in italiano. E le string art è per fare un disegno con spilli e filo. Sai cosa c'è? L'ho visto, sì, l'ho visto e ho visto delle opere, vere opere d'arte, sì, meravigliose, sì. ma non mai da parte di italiani. No? Bueno, come altre cose che ho pensato, no? Ho pensato nel filo e nelle spilli, che è la cosa che noi facciamo. E basta, ho parlato già molto. Gracias, Silvia. Un placer, gracias a vosotros. Gracias. María Tomás, hola, María. Hola, María Tomás, o se nos fue. No está. Bueno, yo quiero preguntarle a Adriana, a mí me llama mucho la atención las nuevas generaciones. ¿Tienen algún programa, algún tipo de, pues de paso para dar paso a las nuevas generaciones en este arte, en esta parte? Sì, sono molto contenta di poterlo dire oggi perché comincerò la settimana prossima un programma vero e proprio intensivo per aiutare le persone che vorranno diventare insegnanti a iniziare da zero e andando avanti fino al livello avanzato, ma proprio con lo scopo principale di insegnare. In questo modo quello che noi sappiamo adesso, quello che noi abbiamo appreso durante la nostra vita, sarà passato alle prossime generazioni. Pues Adriana está muy contenta hoy de poder anunciar que tienen un nuevo proyecto que comienza la semana que viene y es directamente para enseñar, es un proyecto directamente de enseñanza, es crear que la persona pueda ser capaz de enseñar todas las técnicas, todo su saber hacer desde cero,
paso a paso hacia adelante completamente. Perché insegnare è diverso da saper fare. Bisogna saper fare molto bene, ma anche avere un metodo per insegnare. In questo modo si facilita la persona che è davanti, l'allievo. Entonces, claro, Adriana quiere, digamos, recalcar que una cosa es el saber hacer, una cosa es el saber trabajar y otra cosa es el cómo transmitirlo para enseñar. Y sabemos que no toda la persona que sabe hacer de verdad puede enseñar, pero cuando una persona sabe hacer mucho y tiene muchísima experiencia, puede enseñar con un método que es útil y necesario, un método para poder hacer, transmitir todas esas técnicas a las personas, a los nuevos alumnos. E stiamo parlando di tutto questo perché è tutto intorno al filo. E questa è una cosa bellissima, perché con solo un materiale semplice, come il filo, possiamo parlare di cultura e possiamo parlare di tradizione e possiamo parlare di generazioni e di connessione tra le generazioni. Adriana quiere recalcar también que todo esto es siempre una conversación, un debate sobre el mundo del hilo y cómo el hilo es, de una parte, expresión, arte, profesión, une personas y todo, digamos, va en torno a este mismo tema sobre el hilo. Cómo va, además, la conexión que hay entre diferentes personas y diferentes nacionalidades, como estamos viendo hoy, de hecho. Así es. Muchísimas gracias, Adriana. Doy paso a don José Manuel y a Pascual. Si puedes activar el audio de don José Manuel porque no escuchamos. Con claridad, ¿me oís bien? Ya, sí. Ahora. Dos momentos esenciales en la historia de la humanidad que viene es cuando la niña ve a su madre bordando bolillera en un telar haciendo manualidades, o cuando su madre la enseña a poner unos palos que son las letras. El mejor regalo que recibimos en la vida, dice el premio Nobel venezolano, es la enseñanza de las primeras palabras que de la madre pasan a la hija. Igual que las primeras palabras la incorporan a poner mamá, mamá. Luego, cuando ve cómo la madre va haciendo sobre bordados, va escribiendo con los hilos, yo os presento a mi mamá, que hacía por sus manos estos bordados que llenaban la casa y estos reproducciones clásicas. ¿Veis los cuatro? La tierra, el aire, el agua. Ella hizo en la Multaca, hizo una exposición de su propia manera. Ha dejado a cada una de sus hijas el instrumento para que continúe. Y aquí, el momento en que UNESCO aprobó sobre mujeres del Caribe americano la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de esta obra gráfica, que además sirve porque de los bordados pasan a la peluquería. Mirad cómo unas madres enseñan a otras y luego las
las propias palabras, son la transmisión. Mirad, estos sois vosotros. No me hice. Bueno, gracias a todas. Esta es una virtud que debemos a la mujer. Y es sorprendente la cantidad de gente que gasta su soledad y la combate con las manos de las bolilleras, en las prisiones, en los pueblos, en las residencias de ancianos. Hay jóvenes que van a acompañar a sus ancianos y todavía reciben directamente enseñanzas del campo, enseñanzas de la gente. En mi pueblo, que es al lado del presidente de UNESCO, Valencia, tiene en su pueblo unos campos de origen islámico que todavía se planta la azada, la herramienta en vertical, para que el sol marca las 12 del día para llamar a la oración, y por la tarde, cuando la sombra del palo es 2 veces la longitud, es la oración del atardecer. Este tipo de pautas van pasando, eso allí lo gastamos para ceder el turno de agua al regante que viene detrás. Esto ahora, gracias a vuestra sabiduría tecnológica, lo van a ver en muchos más países de los que se hubieran nunca soñado. Yo creo, basta escuchar a Audrey Azoulay, es actualmente la presidenta, la directora general de la UNESCO. Ella es una mujer nacida en París, en Francia, en una familia que viene de Marruecos, que son sefardíes y que hablan todavía la lengua judía de cuando los expulsaron de España. Esa continuidad está viva. Sois una de las redes más eficaces de UNESCO. Los monumentos de piedra resisten mucho peor el paso del tiempo que la enseñanza de las manos. Gracias a vosotros. Gracias, don José Manuel. Jorge, si nos puedes apoyar, por favor. Yo os voy a hacer un resumen también de don José. Bien, os hago un resumen in italiano. Lui parlava che uno dei momenti più importanti nella vita di una persona è quando la mamma al suo figlio e alla sua figlia le insegna le parole basiche come mamma, però anche uno dei più momenti importanti è quando insegna o quando il figlio o la figlia vede che la mamma sta lavorando e le insegna con i primi passi, siano con il tombolo, siano con il ricamo, no? Quindi lui prende questa storia come molto personale perché sua mamma era una persona che creava arte di filo, che creava tessili. Allora, le foto che lui ha fatto vedere qui in mano sono le fotografie di un'esposizione, una mostra che ha creato la sua mamma, no? Quindi è una cosa che gli tocca direttamente al personale. Lui parlava anche che grazie alle donne che hanno tramandato tantissimo tutte le tecniche, tutte le cose propriamente in casa, no? Una cosa che non è una scuola, è propriamente in casa. Quindi così passo a passo sempre stato continuato questo percorso dell'arte del filo. E poi lui parlava anche già di una prospettiva più storica, non posso fare tanti dettagli, però lui parlava che sono tantissime arti di filo che sono patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, quindi sono protette e si possono studiare, si possono vedere e siamo obbligati a conservarle e anche a divulgarli, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Y ya para terminar, quiero dar paso a María Tomás, que ya está con nosotros. Hola, María.
Hola, Hola, buenas gracias. tardes. ¿Hacer algún comentario? Brevemente, el tiempo nos come, pero adelante, por favor. Bueno, y hacía tiempo que no nos veíamos. Estoy contentísima de estar con todos vosotros, además de la gente que está ahí, toda la gente que está con nosotros. Para mí es muy, muy importante porque todos nos aportan un montón de cultura y siempre aprendemos una cosita más. Y nada, no sé, he perdido un poco el hilo de lo que estabais diciendo, después lo volveré a ver porque me han llamado mis padres y he tenido que coger el teléfono. Pero nada, continuemos y todo lo que nos aportan, no sé qué puedo ahora decir porque he perdido un poco el hilo, pero seguiré oyendo. No sé si era turno de preguntas o de aportar algo, no lo sé. Gracias, María. Bueno, pues ya para terminar, porque bueno, el tiempo nos come en las participaciones en vivo, pues así es. Pero bueno, ya para terminar, Adriana, por favor, nada más menciónanlos a la gente que quiera saber más sobre este gran arte del hilo. ¿A qué página se puede meter? Abbiamo una pagina Facebook e quindi la pagina Facebook è Corporazione delle Arti e abbiamo anche un sito che è corporazionedellearti.it. Chiunque voglia avere qualche informazione in più è il benvenuto, anche in inglese, in francese e ovviamente in spagnolo. Adriana comentaba, daba la website y el Facebook. En Facebook es súper fácil porque ustedes solo deben escribir corporaciones con Z, corporaciones delle arti, y es súper fácil encontrarlos por Facebook. Y aparte tienen la website que sería la corporacionedellearti.it y están abiertos, por supuesto, a cualquier pregunta, propuesta, cuestión. Responden bastante rápidamente, además, lo decimos por experiencia. Y están abiertos a hablar también, por supuesto, en español, sea en francés, sea en inglés y en italiano. Muchas gracias. Vamos a tener las ligas de acceso en las redes sociales de la revista Bolilleras, tanto de Adriana, Asociación del Hilo en Italia, tanto de UNESCO Valencia, por si quieren seguir pues con más información de lo que fue esta emisión. Y bueno, pues llegamos al final de esta emisión. Me dio muchísimo gusto tenerlos con nosotros, conocerlos, Adriana, Jorge, muchas gracias. A ustedes. Bueno, yo quiero añadir una cosa sobre lo que han estado hablando del Centro UNESCO Valencia. Vamos a habilitar en la página web de la revista Bolilleras un enlace directo a la presentación de un libro que se hizo el día de ayer y de una serie de vídeos que nos ha facilitado el Centro UNESCO Valencia. Si queréis añadir algo, Pascual y don José. No, yo simplemente ha sido un placer estar de nuevo con vosotras y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo a todas, un placer. Muchísimas gracias, don Pascual, don José Manuel. Muchas gracias a todos, a nuestros espectadores en vivo, a nuestros invitados en sala. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también a nuestros patrocinadores, por supuesto. Este espacio está patrocinado por Alfileres Folk, Hilos y Agujas Carmen Espriu, Artesanías El Boichet y Safisa Espiral, empresa de cintería. Bueno, pues yo soy Mafer Mendoza y nosotros seguimos con más de su programa, Bolilleras Live. Nos vemos, cuídense, nos vemos a la próxima. Buena tarde.